Pues una mañana a las 7 de la mañana, para llegar aquí, a la oficina, oí la puerta. O sea, como si abriera la cadena y la puerta. Llamando al compañero y el compañero que no aparecía. Y cuando abre los ojos, ve en la puerta, en el marco de la puerta, la figura de un hombre que lo está mirando fijamente y de pronto desaparece. Yo llegué en aquel momento, sigilosamente, me acerqué por detrás, me pude quedar a la distancia como de Carmen, recuerdo el nombre del compañero, se llamaba Fabio, y digo, ¡Fabio! En el momento yo dije Fabio, mi mano no dio con nada, fue el aire, y aquella cosa, pues, se giró rápidamente y me miró, pues, a un palmo, se me quedó un palmo. Era solo una figura, como es que escucha lo del hospital y era exactamente lo que yo vi, el hospital del compañero que lo ha contado, y es exactamente lo que yo vi. Aquella figura se me quedó un palmo de la cara. Me quedé en estado de shock. Me quedé por lo menos 5 minutos en la cocina pensando qué había pasado. No sé qué grabó, nunca lo escuché. Salió medio loco y intentó pedir el relevo al cuartel de, en este caso, artillería, para que vinieran a recogernos y a sacarnos de allí. Buenas y frías noches, amigos. 1:10. La verdad es que España está colapsada, casi colapsada, por la nieve. Blanco elemento, protagonista indiscutible de estos días, pero que también ha motivado situaciones insólitas, agradables y, hay que decirlo, inolvidables, ¿no? Inolvidables porque ha hecho que muchos lugares queden como en una burbuja perdida en el tiempo, que gente se reúna y tenga que hablar casi por obligación con personas con las que quizá hacía tiempo que no hablaba. Han vuelto repentinamente las tertulias, mirando al cielo a ver si paraba, ojeando los mapas de carreteras a ver si podíamos reemprender el camino. Y he de deciros que yo estoy particularmente emocionado porque sí, hoy es la fecha, hoy es el día en que unos 40 amigos, más o menos, están flanqueándonos. Cosa única en la historia de este programa tan peculiar. Antes de saludarlos, antes de que los conozcáis, antes de que os sintáis, yo creo que abanderados, porque ellos son vosotros también, ¿no? Y han venido aquí para dejarnos sentir sus emociones, para contarnos sus historias. Hoy el programa está dedicado a ellos y a vosotros. ¿Y por qué? Por muchas cosas, pero es que nada es casualidad. Y la noche de ayer, precisamente la noche de ayer, y no en ninguna otra, nosotros estábamos rodando una cueva misteriosa, con arte rupestre antiquísimo. La cueva de los Casares, en el corazón de Guadalajara. Una cueva oscura, de verdad que parece la boca de la muerte en ocasiones. Y en lo profundo hay grabados extrañísimos de seres que tampoco podemos identificar bien. Nuestra misión, nuestro objetivo es estar allí y poner nuestras cámaras. Y de repente, cuando salimos de aquella oquedad en mitad de la montaña, vimos la nieve, vimos los campos completamente cuajados, vimos la fuerza de la naturaleza. Teníamos que regresar a Madrid. Hasta hace unas horas estábamos dudando si regresábamos o no. Y entonces la noche de ayer, noche inolvidable para quien esto os dice ahora, pues tuvimos una tertulia. Coincidía además en un día, una fecha especial, y la imagen que yo tenía era un salón inmenso, un salón impresionante e importante en mi biografía, que es el Parador de Sigüenza, una de esas cápsulas del tiempo, una chimenea encendida, crepitando como ahora nos pone Geray. Y ese sonido del fuego y los troncos de verdad, que hacen que las familias de sangre y familias de historias, se junten. Y curioso, la noche de ayer hasta muy altas horas de la madrugada, con algunos buenos amigos de este equipo de locos, contando anécdotas, contando vivencias, surgían una detrás de otra, y uno, mirando el poder hipnótico del fuego, se daba cuenta de las cantidades de historias que habían pasado por su corta o ya larga vida. Y reflexionaba y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no convertir la radio de esta noche en eso, en ese reflejo, en ese espejo? Pongamos la hoguera de las ondas esta noche y hagamos que esos amigos que estaban citados desde muchos puntos de España, que han tenido también que sortear dificultades, saltar todo tipo de vallas y problemas para llegar hasta el mítico Estudio 1 de la cadena SER, no nos cuenten también sus historias. Así que, ¿por qué no, alrededor de esa vieja hoguera, contamos historias? Algunas, y yo creo que es muy interesante, provienen de los propios oyentes. Tenemos muchas y diferentes. Ahora bien, hay un jovencísimo amigo, jovencísimo, y lo conocimos más joven aún,
no sé por qué me recuerda de alguna forma a ese niño que conocí, que era Luis Álvarez, ¿no? Que es que era un niño cuando lo conocí. Y Lo conocimos con 14 años a Luis, sí, así está el pobre Luis. Entonces, la idea es que, claro, le has visto, ¿no? Cómo ha ido creciendo, ha ido... Y Javi Pérez Campos es un buen amigo, bueno, que a veces venía con su familia a vernos. Yo creo que cada uno de los amigos que está aquí tiene su propia historia con este programa, cada uno la suya. Y como la realidad no es una, sino que la mente la hace, cada uno tiene su propio programa y lo ve y lo siente a su manera. Y Javi es uno de esos oyentes que me gustaba escucharle y tenerle aquí. ¿Por qué? Pues porque él dio un poco el salto a empezar a buscar y empezar a investigar. Se convirtió en un oyente activo. Así que estoy señalando ahora un sitio al lado de Carmen. Javi, compañero, que no sé dónde estás. Por ahí, Javi. Surge de las sombras, de las tinieblas. Javi, bienvenido. Sí, siéntate ahí. Mítico micrófono amarillo. Te lo acercas tranquilamente. Te pones los cascos. Y ante todo, buenas noches. Javi. Carmen, Santi. Bienvenido, Javi. Bienvenido a esta mesa, compañero. Encantado de estar aquí porque, bueno, para mí es una sorpresa poder estar al lado de Carmen, de Iker, tener enfrente a Santi y poder compartir esta mesa con gente a la que llevas admirando, leyendo, escuchando durante tanto tiempo, siguiendo un poco, ¿no?, sus pasos, intentando imitarles de la mejor forma posible, y estar aquí es un privilegio para mí. Pues el privilegio es nuestro, Javi. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucha gente, no solo él, porque yo creo que aquí van a venir oyentes representativos y luego les vamos a escuchar, les vamos a escuchar con sus cosas, sus preguntas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos oyentes que decidieron, ¿no?, buscar o quizá plantearse cosas que nunca antes habían surgido por su mente y de escuchar la radio, de leer algunos libros a, oye, ¿por qué no en mi región, en mi zona, saber qué ha pasado? Y ese es el ejemplo un poco de Javi, ¿no? Y Javi ya ha escrito cosas, ya ha empezado a hacer sus pinitos, hace periodismo. Es decir, él lleva enfocado y luego Dios dirá, el cosmos, el universo, lo que sea, dirá hacia dónde va. Pero desde luego ya ha estado incluso ante más de 1.500 personas hablando, que es un trago, pero no habías estado en este estudio con esta penumbra, que es muy especial, pero muy acogedora, muy acogedora. Aquí estamos en familia. Javi, vamos al meollo. Me hablabas de un caso. Fíjate, hace poco, Carmen, yo pensaba hacer una sección nueva, tipo de las sombras, como el cuaderno negro o algo así, no sabía cómo llamarlo, no lo tengo muy claro, pero de lugares que a mí me han impresionado. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque hay sitios, hablamos de la mente, que tu mente te interpreta de una forma, que igual no son exactamente así, o para el otro visitante no son exactamente así, pero para ti sí. Y yo sé que hay un sitio que era la Atalaya, que Alberto Granados y a mí nos impresionó muchísimo. Es uno de esos viejos hospitales psiquiátricos a la vera misma de Ciudad Real. Uno entraba por sus pasillos, estaban todavía, lo hemos contado en alguna ocasión, los colchones de aislamiento de algunas celdas, y había algunas pintadas, ¿no? Yo me acuerdo que había una que era algo así como aquí se muere uno, luego un niño, el dibujo solo de un niño con sangre. Y era un lugar que me impresionó. Digo, a ver si un día podemos contar estos sitios. Bueno, pues no es el único. Javi investigó mucho en este lugar, en este hospital psiquiátrico. Pero es que hay más. Hay otro sitio, hay otro lugar y hay testimonios. ¿Cómo empieza esta historia, Javi? Bueno, pues esta historia de este hospital, que de momento no podemos dar el nombre ni la localización exacta, empezó cuando un colega de clase me comenta que su padre es policía y que la noche anterior lo habían llamado desde este sitio, desde este hospital, los miembros de seguridad totalmente asustados porque habían visto algo bastante extraño. 2 días después yo me acerco al hospital. El primer personaje con el que me entrevisto es el miembro de seguridad que está allí. Está bastante escéptico, se muestra reticente, se aleja un poco de estos casos. No termina de creer, ¿no? Dice que cree pero no cree. Y entonces yo le digo, bueno, el caso es que algo debe pasar porque, según me han comentado, de muy primera mano, la policía tuvo que presenciarse aquí y no por algo que tuviera explicación lógica, ¿no? Entonces él se queda un poco pasmado, como diciendo, ¿me habéis pillado? Y dice, sí, bueno, es que fui yo. ¿Fue él directamente? ¿Y qué ocurrió? Bueno, la policía, según me comentó él, escucharon pasos por el segundo piso. Al hacer su trabajo, ¿no?, y buscar, allí no había nadie, entonces llamaron a la policía pensando que se había colado alguien. Llegaron allí, no encontraron a nadie después de escuchar esos pasos por el segundo piso. Y sobre todo llama la atención el testimonio que él me comenta de uno de los policías, que asegura ver la figura de un hombre que está fumando y que de pronto desaparece, como que se esfuma
y nadie lo vuelve a ver. Eso la policía directamente interroga, o son ellos protagonistas directamente también. Sí, es uno de los policías. Uno de los policías confirma esto. Sí. En un hospital que está en activo. Sí, no, ahora mismo no. Ahora mismo no. Este hospital está desalojado, pero desde hace muy poco tiempo. De hecho, los miembros de seguridad tienen que estar allí para cuidar que nadie entre, que nadie se lleve. Y es alucinante, Iker, porque los quirófanos siguen tal cual, pasamos a los mortuorios, siguen tal cual, la sala de autopsias. Hay batas por los pasillos, hay camillas acolchadas con sábanas. Es decir, el equipamiento está casi tal cual. O sea que tenemos ante todo una imagen que no es la que yo contaba de la Atalaya, por ejemplo, ese lugar concreto aislado con un tiempo ya de abandono, el típico campo de fútbol con la hierba muy crecida porque nadie ha vuelto a jugar en él. Sitios que mantienen por dentro, digámoslo así, estructura, cimientos e incluso objetos concretos de lo que allí pasó y que hasta hace no mucho tiempo estaban operativos. Bien, pasos, por eso les extraña, y tú empiezas a hablar, si no tengo entendido, con las personas que están allí noche a noche. Sí, justo esa noche este miembro de seguridad, que no quería hablar demasiado, me comenta que hay otros que sí estarían más dispuestos a hablar, y además los llama esa misma noche y da la casualidad de que no están de servicio, pero están por allí muy cerca y se acercan al hospital a hablar con nosotros. Y las historias que ellos nos cuentan, además, desde el lugar de los hechos, después de haber visitado todo aquello de noche a esas horas, realmente daba escalofríos a quienes estábamos allí, ¿no? Entrevistas a una mujer, porque incluso yo creo que eso es una afirmación importante dentro del periodismo de estos temas, que dentro de lo que el reportero debe conseguir voces, documentos, es decir, a veces nos ponen muchos problemas de todo tipo para decir ciertas identidades, ciertas localizaciones, pero el reportero debe conseguir esas voces para que la gente pueda escuchar. Y tienes voces de algunos testigos. Sí, tengo concretamente la voz de esta mujer que, por cierto, es un encanto, estuvo dispuesta a hablar en todo momento y bueno... Miembro de seguridad, sí, que tiene que hacer la ronda allí. Sí, tiene que pasar. Además, antes había 2 compañeros de seguridad por si pasaba algo, pero ahora hay uno solo para pasar la noche. Tienen que estar allí toda la noche y además tenemos que tener en cuenta que son gente que lleva trabajando mucho tiempo en estos sitios, que no se asustan con facilidad y que no es 1, ni 2, ni 3, sino todo un equipo de miembros de seguridad. Vamos a escuchar un primer documento, un primer corte, y esto es simplemente, bueno, pues la explicación gráfica en esta noche de encuentro entre amigos junto a la hoguera, de que hay oyentes que han pasado a ser investigadores de alguna forma y que esto les ha empujado muy lejos con un vicio que... pues, o con un virus, ¿no?, que es muy difícil de quitar, el saber, el conocer. ¿Por qué hay gente que cuenta estas cosas? ¿Realmente se viven? ¿Realmente son episodios de sugestión? ¿Realmente la mente humana provoca todo esto? ¿O hay algo exógeno que está ahí, en esos lugares siempre encerrados en su propio dolor? Bueno, pues esta mujer, Paqui, no he dicho nada, ¿no? Dejamos ahí el documento. Bueno, pues nos va a hablar, nos va a decir que algo ocurre con una puerta. Todo empieza alrededor de una de las estancias con una puerta. Varios compañeros parece que son testigos de cómo, sin haber nadie, se abre, se cierra, siempre la misma en determinados momentos. Vamos a empezar con esta investigación. Para aquí por la noche y oír como si entrara bien. Como si abre la puerta, con la tenemos que está colgando y tal, ¿no? Oye, perfectamente se abre la puerta. O sea, tiene un ruido distinto. Y estar aquí es como si pasara bien. Pues una mañana, a las 7 de la mañana, para llegar aquí, a la oficina, oí la puerta. O sea, como si la abrieran, la cadena y la puerta. Y llamando al compañero y el compañero que no apareció. Podía ser muchas cosas, pero ella empieza pensando que son los compañeros, el compañero de ronda, el que tiene que estar en otro lugar. Y su miedo se empieza a incrementar y es una cosa típica cuando se da cuenta de que no es ese compañero. Y entonces... varios del equipo de seguridad confirman cosas que nos han sorprendido. Ya no son ruidos, cosas que pueden ser perfectamente explicables, que en estos sitios tienen que pasar, sino que hablamos de visión de figuras y testigos que lo cuentan. A mí uno de las cosas que más me dejaron un poco impactado fue como nos contaba que uno de sus compañeros aseguraba que varias noches, pasando por la sección de pediatría, aún escuchaba llantos de niños en medio de los pasillos oscuros del hospital del que estamos hablando, ¿no?
También ascensores que se han puesto en marcha solos, pasos durante por el segundo piso. También todo esto que comentabas tú, ¿no? Que ya es lo más digamos, real, ¿no? Porque es la visión de una extraña figura justo por la zona de la capilla y que no han visto tampoco pocas personas, que la mayoría dice haberla visto. Sobre todo, además, llama la atención el caso de uno de ellos, que dice que ve cómo esta figura pasa por delante de él y atraviesa una de las paredes que le separaban de la capilla. ¿Figura que describen de alguna forma concreta o es una sombra? Es una sombra que comentan entre todos, se comenta que es un hombre. Todos dicen que es un hombre. Y además el caso de uno de estos miembros de seguridad, una noche de verano, se queda medio adormilado en la sala donde ellos hacen la guardia, y cuando abre los ojos ve en la puerta, en el marco de la puerta, la figura de un hombre que le está mirando fijamente y de pronto desaparece. Él dice que no sabe si es un sueño, si fue real, pero que si fue un sueño fue bastante real y se tiró toda la noche y el día siguiente bastante malo. Vamos a escuchar a esas personas que hablan de figuras concretas, antropomorfas. Hablábamos de las figuras grabadas extrañas en esa cueva iniciando el programa. Bueno, pues figuras, sombras, lo que sea, concretas, que además tienen la facultad, que nos parece una imagen como muy clásica, pero de fundirse con el entorno. Compañeros abajo también, una sombra blanca. Eso también lo he visto yo. Un compañero también de abajo de archivo comentó que vio una sombra blanca que bajó para abajo. Pero él la vio de traspasar la pared y al momento la volvió a ver otra vez. Llegas a pensar que son a lo mejor unas luces o algo, pero no, sabes que no hay luz. Quiere sacar algo que tenga lógica, ¿no? Pero que no la tiene. Claro, aquí están los iconos, los códigos básicos de este tipo de acontecimientos y lugares. Fíjate, Carmen, que yo no había escuchado muchas veces lo de llantos en la zona de pediatría y tengo la imagen, no lo he visto el lugar, pero tengo la imagen esa de un hospital que hasta hace poco ha estado ejerciendo su función, siempre entre la vida y la muerte, ¿no? Se me olvidaba decir que, por supuesto, en esta tertulia tan especial de esta noche, en este programa tan especial, podéis participar, claro que sí. Líneas de contacto están abiertas desde el principio del programa. Ya los fieles de Milenio 3 están escribiendo sus mensajes al 7640, palabra clave Milenio, espacio, y vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras opiniones, o milenio3 con número @cadenaser.com. Lo que decías de los llantos, sí que es cierto que en algunos hospitales en los que este equipo ha estado, nos decían que no solamente se oían llantos en algunas de las habitaciones, sino también que se encendían los pilotos que tienen las enfermeras. Sabéis que hay una centralita que tienen todas las enfermeras donde si llamas desde una habitación se enciende el número de la habitación desde la que están avisando. Bueno, pues había una habitación que estaba completamente cerrada precisamente por las cosas que pasaban en ellas, y casi todas las noches se encendía el piloto desde esa habitación. Alguien estaba llamando desde allí, no saben quién. Vamos a hacer una cosa, porque ahora vienen sonidos que ha grabado en Noche de Investigación Javi. Cada uno piense lo que quiera, es la investigación en lugar de los hechos, y me interesa que sea con testigos, que son valientes y pueden hablar. Va a haber muchos amigos esta noche que van a intervenir. Voy a llamar para que se coloque exactamente en ese sitio, junto a Santiago Camacho, ni más ni menos, a José Ignacio González Lillo, que él es médico, que se acerque con nosotros y que ahora permanezca escuchando, porque luego nos va a contar algunas historias que de alguna forma también tienen que ver. Por ahí, por favor, compañero José Ignacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ahí con el micrófono, acércatelo sin problema, estamos entre amigos. Y ahora de momento te dejo yo escuchando con nosotros, ¿vale? Porque sé que por tu profesión, por ejercer el arte de la medicina, también te has encontrado con casos que quizá nos puedan interesar esta noche y tengan algo que ver. ¿Por qué los hospitales? ¿Por qué estos trances? Que a veces son buenos, nacimiento, a veces parecen malos, aunque igual no lo sean, fallecimiento. ¿Por qué pasan aquí cosas? Tú te encuentras, Javi, ante una situación concreta y das el paso ya no solo de entrevistar, que me parece el fundamental, sino que dices, oye, yo voy a ir ahí una noche, ¿no? Sí. Todo esto ocurre cuando comentábamos lo de venir aquí, ¿no? Y de hablar de este tema, y decido ir allí una noche. Se me da permiso para poder grabar la entrevista e incluso hacer una prueba que además entre algunos de los miembros de seguridad tenían curiosidad, ¿no? Por dejar una grabadora en medio de uno de los pasillos que además da bastante miedo. Es uno de los pasillos de la UCI y yo quiero describirlo un poco. Es un pasillo muy muy largo, estrecho,
lleno de puertas a todos lados. Este es un dato bastante importante para la grabación. Lleno de puertas a todos los lados, muy oscuro, y además cuando entras en ese lugar la sensación es de un frío que se te mete en los huesos, ¿no? Ya no sé si es la sugestión o por qué suceden todas estas cosas, pero ya vas allí un poco echado para atrás, ¿no? Hombre, el entorno impone, ¿no? Sí, impone bastante, sobre todo por eso, porque ha sido abandonado hace muy poco tiempo y todo sigue ahí tal cual. Es como todo esto está para ti ahora mismo. Y siguen estando las puertas, las ventanas, todas cerradas. Todo. Está todo cerrado para que nadie desde el exterior pueda entrar. Es decir, las corrientes de aire y no es como, todo por esto. ejemplo, la atalaya que vimos en Ciudad Real, que ya no existe, pero que estaba sin puertas y ventanas y cualquier aire que entraba hacía que alguna puerta, alguna madera que quedaba, pues se agitara y nos diera algún susto también. En este caso, para nada. Es decir, todas las ventanas están cerradas para evitar precisamente eso. Hay seguridad para que nadie se cuele en el edificio y haga ahí el destrozo que ocurrió en la atalaya. ¿Y entonces qué pasa, Javi? Bueno, pues dejamos ahí la grabadora, nos marchamos. Otros 2 acompañantes que venían con nosotros 20 minutos después nos dicen que ellos ya no suben a recogerla, que subamos nosotros. Subo yo con el miembro de seguridad, estamos pasando por esos pasillos oscuros, ella me enfoca por la linterna. Además, hay que decir que a ella se le pone muy mala cara y yo le digo incluso, si quieres, quédate fuera y paso yo. Y me dice, sí, ¿quién te alumbra? Digo, bueno, me dejas la linterna y me quedo yo aquí a solas, oscuras. Bueno, el caso es que ella se quedó desde lejos alumbrándome mientras yo pasaba por ese pasillo tan tremendo a coger la grabadora. Y no sé por qué me sale a mí la vena aventurera en ese momento y decido adentrarme un poco más, cuando en ese momento vimos un golpe bastante fuerte en esa planta. Entonces el miembro de seguridad me dice, venga, sal y vámonos de aquí, anda. Total, que nos fuimos de ahí y ya esa noche, analizando las grabaciones, pues se escucharon cosas un poco extrañas. Ya depende de la interpretación de cada uno, ¿no? Es un pasillo lleno de puertas, un hospital moderno, vamos a decirlo, que ha dejado de funcionar hace poco. Los miembros de seguridad velan por este entorno, eso es importante saberlo, y la grabadora de nuestro amigo Javier Pérez Campos. Y lo que van a escuchar ahora, que simplemente es un documento, nada más, nada menos, bueno, pues no solo es esto, porque luego tenemos la inserción de lo que parece una voz, y a mí me parece curioso, que decir, estos casos siguen ocurriendo, luego habrá que debatir sobre qué son. Es como una serie de golpes. Está repetido en 2 ocasiones, porque son como 2 golpes muy fuertes y parecen puertas que se abren y se cierran. Sí, pero es decir, los 2 golpes son golpes totalmente diferentes. Aparecen en el minuto 5 de la grabación y en el minuto 9. Es decir, aparecen separados, pero los hemos juntado para ahorrarnos todo ese tiempo de silencio. Solamente esos golpes muy fuertes, como vamos a escuchar, o muy evidentes. ¿Vosotros comprobasteis que se había abierto alguna puerta, que había alguna de estas...? Ya tanto no nos atrevimos a entrar. Es decir, ella me alumbraba desde lejos y solo quería que cogiera la grabadora y me fuera de allí. ¿Ellos habían oído cosas parecidas? Sí, están escuchándolos, todas las noches que se quedan allí, incluso de día. Los pasos, el corretear, las puertas, los golpes. Claro, ellos dicen que es un edificio que también en algunas zonas está viniendo abajo, ¿no? Pero claro, hay algunos golpes que suenan demasiado... Son bastante extraños, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, aquí siempre está la posible dualidad, ¿no? Puede ser un fenómeno natural, pero que impresiona al investigador por el entorno donde está obtenido. Puede ser algo extraño, ustedes deben juzgar. Vamos a escuchar esa grabación en este último caso de hospital con misterio en España, investigado por nuestro amigo Javier Pérez Campos. y 38, luego, si queréis podéis opinar, ¿eh? Bueno, acabo de girarme así a un costado y veo a 2 filas de amigos muy serios y he tenido ya hasta una especie de sensación, porque claro, yo me abstraigo, tú me conoces, y este estudio jamás está con gente, nunca, jamás. Me he vuelto y he visto a un grupo de amigos mirando fijamente, escuchando esta historia. Bueno, fueron un poco más allá las investigaciones y hay voces, o una voz muy clara, o por lo menos que nos va a sorprender. A mí me ha sorprendido, y a ti también, Carmen, cuando lo hemos limpiado. Sí. Y además, concretamente, Iker,
luego pensando dónde ocurrió todo esto, es justo en la zona donde la mayoría de miembros de seguridad dice ver esa extraña figura, esa extraña sombra, que todos dicen que además es un hombre. Y en esta voz, de ser una voz, está claro que es una voz masculina. O sea, coincide el lugar donde esa sombra, que es la misma que incluso la policía hablaba de que se fundía, o que aparecía como fumando, esperando en una sala, que es una imagen, por cierto, muy típica, imagino, del padre primerizo en pediatría, ¿no? En otros tiempos, porque ahora ya no se puede fumar en los hospitales. Bueno, claro, cierto, sí, es verdad. Pero esa imagen es como si estuviera de un remanente, de un pasado. Bueno, sea lo que sea. En el lugar lo hacéis por eso, imagino, porque os han indicado que hayan visto esa figura, ese efecto, esa alucinación, lo que sea, y por eso ponéis la grabadora ahí. Sí, bueno, esta grabación, en realidad lo que íbamos haciendo era ya después de la entrevista, mientras nuestra guía nos iba guiando hasta estos sitios, yo llevaba la grabadora encendida por si ella comentaba alguna cosa que se le hubiera escapado en la entrevista, rescatarla, ¿no? Y no teníamos intención de ningún tipo en este caso. Es decir, que cuando lo escuchamos, aquí sí que nos llevamos una verdadera sorpresa al ver que hay algo, ¿no? Sobre todo porque se escuchan los pasos, ¿no? Sí, bueno, vuestros. Y a ellos comentando, si no recuerdo mal, ¿verdad? Que vais hablando. ¿Qué tipo de grabadora llevabas, Javi? Es el Beauty, es un móvil que además graba. Es un móvil. Sí. Es unos pasos de la compañera de seguridad y tú, andando por ese pasillo. Vamos andando por ese pasillo, por eso las voces no son muy claras, porque en realidad la intención no era grabar una entrevista, y es ahí cuando se escucha algo bastante extraño y totalmente imposible que fuera alguien que estuviera allí, porque no había más voces masculinas aparte de la mía. Y no se parece en nada, por cierto, a tu voz. Pero sea lo que sea, yo recuerdo perfectamente, fíjate, en esta noche de contar historias, ¿no? Yo recuerdo como si fuera hoy, en mayo de 1989, cuando, bueno, yo tenía, pues fíjate, yo no sé lo que tenía 16 años, ¿no? Y yo tenía un amigo que había conocido en el colegio, que se llamaba Lorenzo Fernández. Y bueno, pues nada, disfrutábamos de estas revistas, de estas cosas, y me acuerdo perfectamente el día que más allá venía con una vieja cinta color crema, donde el maestro Fernando Jiménez del Oso había, ¿tú te acuerdas también, verdad, Santi? Sí. Había extraído por vez primera en la historia de la comunicación en España, polémico, pero bueno, y estaba la idea de estas voces, sea lo que sean estas voces. Cada uno pensará lo que quiera, incluso nosotros mismos, llenos de contradicciones, pensaremos una cosa una vez, otra, pero Fernando hizo algo genial, que era compilar lo que había. Y había una voz que se oía muy mal, que voy a contar, a mí me impresionaba, pero vivamente, o sea, me daba mucho miedo, no me gustaba nada. Era una conversación, si no recuerdo mal, entre Joaquín Gómez Burón, otro viejo maestro con el que pudimos trabajar, y otro investigador. Van los dos en un lugar y están hablando. Y entonces, entre los dos, una voz, pero una voz que yo no voy a olvidar nunca, una voz como quebrada, se mete en la conversación de los dos. Por lo tanto, no es una psicofonía al uso, no es dejar una grabadora para que algo se capte, sino que alguien como que se mete en la conversación en un lugar muy concreto. Y esa voz, que no tenía nada que ver, decía la palabra San José bendito. Exactamente. Y tengo en la mente como Fernando se dirigía al público en esa cinta diciendo San José bendito. Era la primera vez en mi vida, y era muy joven, que escuchaba una voz que se colaba. Bueno, pues esta voz que vais a escuchar es una de esas voces que se cuelan. En este caso, entre la conversación de Javi Pérez Campos y la miembro de seguridad que vigila en ese hospital. Hemos extraído solo la voz, porque es verdad que hay una grabación más amplia donde se oyen los pasos de Javi, no hay más voces, hay una especie de espacio, van andando esos ecos, ¿no?, de los zapatos golpeando el suelo en un hospital. Y hemos captado esa voz. Y al principio no la oíamos. Carmen ha entrado en el estudio donde sacamos grabaciones y se oye, ¿verdad? Es fuera. Se oía. Yo quería que no lo dijeras para ver si la gente que está aquí identificaba que decía esa voz, porque se escucha bastante clara. Al principio yo pensaba que era un taconazo, tal vez de la mujer que te estaba acompañando, pero he visto que no, que justamente después de esa voz es cuando se cuelan los tacones. Y además la voz parece masculina, y según también los registros que hemos visto en el ordenador, es bastante fuerte. Fuera, vamos a escucharla, creo, Jerey, que está repetida 3 veces. La ponemos una vez y luego la volveremos a escuchar. Después de esos golpes, de esta investigación por parte de un oyente, que yo creo que esta es la clave de todo esto, esa voz fuera. Vamos a cortar la música, Geray, volvemos a ponerla. ¿Oís fuera? Claro, por casco se oye fenomenal. Yo no sé si fuera se escucha bien. ¿No se escucha bien? No.
Sí, no. Hay diversidad de opiniones. A ver, que me quito los cascos. Claro, vamos a hacer esa prueba porque es verdad. ¿La has escuchado bien? Sí. Claro. Es una cosa también muy curiosa que igual Jerry nos podía descifrar, pero por cascos, por línea interna, la claridad del sonido es alucinante. Y muchas veces, incluso grabaciones nuestras, las oyes en la radio en cascos. Tú igual has oído la grabación mejor que nunca. Sí, ¿Ves? esta noche mejor que nunca. Claro. Y es una pena que no tengamos 40 cascos para que todo el mundo pueda escuchar. Ahora vamos a hacer la prueba, Jerry, me la repites, y yo me voy a quitar los cascos y el equipo también para ver qué diferencia hay. Bueno, yo lo oigo bien también, ¿eh? Yo lo oigo. Fuera, muy cortante, fuera. Bueno, ahí está la investigación. ¿Qué pasa después? Cuando alguien obtiene esto, por fortuna tú no estabas en el lugar de los hechos, ¿no? Sí. Lo escuchaste después, que es algo mejor. Sí, pero cuando le comento esto a la persona que estaba en el hospital esa noche, me comenta que ella va a estar esa noche de guardia y que se puede acercarle el material al hospital y que si además puedo llevarlo en el móvil para escucharlo ella allí. Es decir, yo le grabo un CD y yo le digo, bueno, tienes que pasar una noche allí, yo no sé si esto sería bueno para ti. Y No me es dice, lo mejor. y ella me dice, bueno, trátelo y según el ánimo, pues ya veremos. Al final fue imposible escucharla porque metí el material en el móvil, se metió la carpeta incluso, pero los archivos no estaban. Casi mejor. Le hicimos un favor. Porque de verdad luego la gente se sugestiona y es normal y es natural. Esta es una de las historias, una solo. Yo he invitado a la mesa a José Ignacio González Lillo, que es otro de nuestros oyentes. 1:45, buenas noches, otra vez. Tú has vivido historias de este tipo donde la salud, la medicina, la enfermedad y el misterio se juntan también. Pues sí, se juntan. Más a menudo de lo que a veces nos planteamos los médicos, pero sí se juntan, sí. ¿Ejerces de médico o cuando ocurrieron estas historias ejercías de médico rural, me contaban, o en una zona concreta, o abarcaba tu, digamos, zona de influencia varios pueblos también? Sí. ¿Podemos hablar de zona de España o no? A ver, estos pueblos bueno, yo he trabajado en muchas zonas. Empecé trabajando en Ciudad Real, ahora ya trabajo en Aragón. Ya no trabajo en ámbito rural, lo tuve que dejar, pues porque eran demasiadas... Vida sacrificadísima la del médico rural también, muchísima, ¿no? Muy mala, ¿Y cuánto les muy debemos, mal pagada. ¿Y cuánto les debemos, Sí, además hay que tener en cuenta que cuando la gente que lo pasa mal en un pueblo que tiene el hospital lejos, cuando tiene que llamar a un médico, van y muchas veces pues tiene que ir por carreteras muy malas, a unas horas muy intempestivas, hace lo que pueden o hacemos lo que podemos y nos encontramos con situaciones, bueno, muchas veces médicas, pero otras veces no tiene nada que ver con la medicina. Ya, además, José Ignacio, yo creo que esta noche precisamente mucha gente va a entender eso de la imagen del médico rural, ¿no? Cuando viene la tempestad, cuando viene la lluvia, y el hombre tiene que estar. Y llegas ahí. Y yo sé que en tu cuaderno, ¿no? Yo siempre llevo un cuaderno, en tu historial concreto de los pacientes, habrás tenido historias que tampoco puedes olvidar, ¿no? Y que te han indicado que a veces pasan cosas raras. Pues sí, en concreto, bueno, de las que mandé en el mail son dos que me han pasado en ámbito hospitalario, eso sí, pero en el ámbito rural, pues bueno, muchísimas. Recuerdo una que además, pues en un pueblo cercano a una capital, a apenas 5 kilómetros de una capital, que prefiero no decir, pero iba yo con una enfermera, nos habían dado un aviso, un señor solo, que vivía solo en una casa muy vieja, pero que muy vieja, que se estaba cayendo, y no entendimos muy bien por qué nos avisaban, porque se sentía mal, pero tampoco daban ningún dato médico más. Y al llegar allí, pues la casa era un auténtico caos, había cosas por medio, se notaba que el hombre vivía un poco abandonado. Pero bueno, eso tampoco nos extraña demasiado. En el ámbito rural nos encontramos muchas cosas de estas. Pero había algo en el ambiente que era muy espeso, muy irrespirable. Ni la enfermera ni yo nos sentimos a gusto. Nos sentimos muy mal. Y ninguno de los dos sabíamos por qué. Pero lo cierto era que teníamos unas ganas terribles de salir de ahí. ¿Estabais solos con el enfermo? Solos, el enfermo, que estaba en una planta baja, había unas escaleras. Y al llegar allí, pues bueno, pues nos encontramos con la casa, el ambiente irrespirable. Se puede explicar pues porque era una habitación cerrada, en fin, muchas cosas, ¿no? Empezaba a divagar, empezaba
sáquenme de aquí, no sé qué, se inventaba síntomas, no se los inventaba pues porque no eran coherentes. Cualquiera que sea médico sabe que cuando un paciente te cuenta una historia, habitualmente te cuenta pues los síntomas de uno en uno. Me encuentro mal, tengo fiebre y tos, y entonces vas, pero que cuando te empiezan a contar dolor de un sitio, luego en otro y tal, empiezas a pensar que la cosa no, o bien se lo está inventando o va por algún otro lado, ¿no? Entonces pues le digo, bueno, vamos a ver, ¿aquí qué pasa? ¿No? Entonces pues en un momento determinado ya me pongo un poco más serio y hablo con él. Y entonces pues me empieza a contar que desde hace más o menos unos 3 meses pues que se le aparecen en la casa todo tipo de seres, que muchos están muertos, que otros no, y que ya no puede vivir más allí. ¿Y quería salir de esa casa como Quería salir de la casa a toda costa. Entonces, como no tenía familia y no tenía a nadie, pues el único recurso que se le ocurrió, que además era un 23 de diciembre, pues era llamarnos a nosotros. O sea, la escena también yo creo, claro, es como para no olvidar, ¿no? Alguien el día antes de Nochebuena que llama porque no puede estar en esa casa, una casa rural, y definía perfectamente lo que veía y en ambientes concretos de esas habitaciones donde estabais vosotros. Sí, a ver, nosotros no salimos de una habitación, pero él contaba que a la parte de arriba de la casa llevaba como 1 mes y medio que no podía subir. ¿A la parte de arriba? ¿Subisteis arriba? No, muchísimo menos. Aparte de que no solemos tampoco por cotillar meternos donde no nos llaman, pero evidentemente tampoco nos íbamos a meter. O sea, si él me cuenta, porque yo en estas cosas creo, si él me cuenta que ve cosas, yo eso lo tomo con mucho respeto y por supuesto yo no voy a subir. ¿Y como médico tú piensas que tenía sus facultades mentales completamente normales, que estaba bien? A ver, mi labor como médico fue mandarlo a psiquiatría. Y realmente fue lo que hice. O sea, yo lo mandé a psiquiatría para una evaluación psiquiátrica rápida. Luego me interesé por el paciente. Dijeron que muchas cosas podían tener una cierta lógica, pero otras evidentemente no. Se quedó ingresado y no sé qué más ha sido de él, pues porque nosotros hacemos guardias un día y ya te puedes olvidar. Te encontrabas muy mal y de una forma especial antes de conocer esta información en esa casa. Hombre, la verdad es que nada más llegar, es que, ¿cómo decirlo? Es que era un ambiente cargante y tal. Y sí que es verdad que, bueno, yo estaba deseando salir. Y de hecho cuando salimos, la enfermera y yo nos miramos y diciendo, bueno, menos mal que hemos salido, porque si no, o sea, si yo llego a estar 5 minutos más en la casa, yo estaba taquicárdico, o sea, yo me sentía muy mal. Yo estaba muy angustiado. No sé si preguntaros luego en la segunda hora, ¿habéis tenido en alguna ocasión la sensación de estar en un lugar y querer huir rápidamente de ese lugar sin saber exactamente por qué? ¿Os ha ocurrido en alguna ocasión? Sí, oigo por aquí también. Sí, no, sí. Es decir, que a veces sensaciones que son como una alarma que se enciende dentro de nosotros, ¿no? Y que nos indica que no estamos en buen lugar. Hay más historias, José Ignacio, en una dilatada carrera, también en hospitales. Hablábamos con Javi de un hospital. Parece que es uno de esos epicentros recurrentes constantemente. Ahora que Santiago Camacho está coordinando otra colección de esas que saldrá en breve, ¿no? De la historia de Cuarto Milenio. Claro, tienes que dedicarle, Santi, y coordinar a reporteros para hacer varios números casi, porque hay tanto material en hospitales que se ha convertido en un icono del misterio. Yo creo que la lista desde que llevamos haciendo Cuarto Milenio, la lista es grande. Así a bola pluma, la Alfaguara, el Hispano, cerca de Madrid, la propia Atalaya, el Manuel Lois, el Hospital del Tórax de Tarrasa, el Waverly Hills de Louisville, Kentucky, que posiblemente a nivel mundial sea el hospital encantado más famoso. Y yo creo que efectivamente antes has dado la clave en una de tus frases, la vida y la muerte. Yo creo que en los hospitales es un lugar donde la puerta que nos comunica con el otro lado se ha abierto y se ha cerrado tantas veces, en un sentido y en otro, el de los que llegan y el de los que se van, que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se ha quedado entreabierta, se ha quedado una rendija que todavía comunica de alguna forma ese trasiego que ha habido de almas que se iban y de almas que venían, y de alguna forma pues ha quedado ese residuo entreabierto.
Es una explicación, si quieres, poética, pero es la única que se me ocurre. ¿Me puedes contar en 2 minutos otra historia, José Ignacio? Otra que, por ejemplo, tenga que ver en un hospital, que te haya impresionado. La última que me ha pasado hace además muy poco tiempo, cuando ya sabía que iba a venir. No sé si era sugestión o qué. Es verdad, es que además hace muy poco tiempo. Es que ocurre con relativa frecuencia. Es verdad que muchas personas mayores cuando ingresan a un hospital se desorientan. Eso es algo muy habitual. Pero claro, algunos de los casos no parecen tan claros, y el último que me pasó realmente no tiene ninguna explicación, porque me llamaron, estaba yo de guardia, una señora mayor que estaba ingresada por una dolencia, en principio, no voy a decir que banal, porque si no está ya ingresada, pero digamos que no demasiado grave. Y bueno, pues me llaman, oye, mira a ver que tiene alucinaciones. Bueno, pues como una de tantas. Bueno, pues vas allí a ver si está agitada, a ver si está gritando, chillando, que suele ser lo habitual, y no, está calmada, tranquila, pero aterrada. Y le dices, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué le ocurre? Y dice, pues nada, que aquí estoy. ¿Y tú eres el médico? Sí, pues yo soy el médico. O sea, parecía centrada, ¿no? Y entonces le empiezo a preguntar. Dice, bueno, ¿me puede decir qué fecha es hoy? Y dice, sí, pues es tal año, la fecha que era. ¿Y usted cómo se llama? Pues tal. ¿Y qué años tiene? Pues 88. ¿Y de dónde es usted? Pues de aquí. O sea, perfectamente, o sea, tenía las facultades íntegras, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y qué le ocurre? Y entonces me dice, pues nada, pues que lleva toda la tarde que me está visitando a mi hermana. Y me digo, bueno, ¿y qué hay de raro en eso? Y dice, hombre, pues que murió hace 20 años. Y entonces ya me echo para atrás. Y le digo, bueno, ¿y habla con ella o le pasa algo más? Y dice, no, además es que estaba aquí hasta hace un momento, hasta que ha entrado usted. Y ahora mismo no está. Y entonces, pues claro, yo no puedo interpretar eso de ninguna manera, porque, claro, inmediatamente miras a ver si hay alguna causa física que explique que tenga alucinaciones de este tipo. Y esta señora no las tenía. Me refiero, le llegaba, por lo menos las pruebas que le hice en el momento, pues le llegaba sangre al cerebro, no tenía ningún medicamento que le hiciera tener las facultades perturbadas. Identificaba a su hermana, clarísimo. Sí, su hermana muerta, en la cabecera de la cama. Y claro, la sorpresa vino más tarde, cuando yo me fui de guardia, y al día siguiente me entero pues que esta señora había fallecido. Bueno, José Ignacio acaba de hacer algo que es dejarnos planchados a todos, ¿no? En este instante, con esta... Bueno, en fin, yo no conocía personalmente la historia, había hablado con Carlos y con Fermín. Yo me imaginaba el final de la señora porque alguien que ha estado... Es como para hablarlo después a la vuelta y con todos los amigos. Sí. Tanta gente, porque sé que vas a ir por ahí, porque muchísima, pasa que se despide. No que se despide, y es algo que me pone la carne de gallina, y tenemos buenos amigos como Jorge Cuadros, gente que sabe de ciencia, sabe de medicina. Es un placer hablar y hacerlo además con esa naturalidad, porque este programa es así y esto te ha pasado, luego cada uno que opine, pero a mí me has dejado, es decir, cuántas veces, cuántas historias de alguien empieza a ver que alguien viene a verle y es el que se va después. ¿Cuántas veces? Muchísimas, con moribundos muchísimas veces. Además, yo creo que José Ignacio nos lo podrá aclarar si en otras ocasiones los enfermos que ya están en ese borde entre la vida y la muerte incluso empiezan a llamar a su madre, a su padre, fallecidos hace muchos años, porque parece que lo están viendo, y mucha gente que ha estado al lado de moribundos pues lo puede comprobar, como parece que incluso están manteniendo una conversación y están felices de que algún familiar, alguien cercano haya fallecido, pues parece que viene a por ellos. Pero vamos a hacerlo al inicio de la segunda hora, y además vamos a abrir la participación y la opinión. Quizá haya más casos. Este me ha dejado la determinación de alguna gente, ¿no? Yo recuerdo siempre, y lo he recordado en alguna ocasión aquí, esta noche es la ideal, ¿no? Pero yo recuerdo un caso en Valencia de un niño que le dice a los médicos, y yo hablo, me llega la información de algunos médicos de que el niño tampoco estaba tan grave y estaba convencido de que se iba a morir. Y le preguntaban por qué. Luego murió al día siguiente. Y el niño repetía que un angelito le había ido a ver sonriente a los pies de la cama, ¿no? Y aquello había dejado tan impresionado al médico que no lo olvidó de por vida, ¿no? Nosotros tampoco vamos a olvidar esta noche, que continúa aquí en Milenio 3. 2 y 9 minutos. Bueno, vamos a poner un poquito, ¿no? de cambio de ritmo, porque la verdad es que estábamos poniéndonos especialmente dramáticos. Pero claro, como esto es Milenio 3, volveremos a hacerlo en unos instantes, ponernos dramáticos, porque cuando uno escucha historias con esa fuerza, con nuestro amigo José Ignacio, el doctor José Ignacio, que me ha dejado de verdad, porque es que es como decía Carmen, estabas viendo que llegaba el final de la historia y que iba a pasar lo que iba a pasar, y va y pasa. Y es que ha ocurrido algo. Luego,
Claro, Carmen, cuento estas cosas y es que a mí nadie me cree. O sea, es que es imposible. Entonces, tú sabes cómo es el hablar de este programa. Sabes que Carlos y Fermín han llevado, porque a mí, por fortuna, me sigue sorprendiendo todo, ¿no? Y muchas veces la gente no lo sabe, yo hago los programas y yo no sé la historia exactamente que van a contar. Porque tiene que ocurrir eso en el programa, tiene que ser de verdad. Y entonces, yo sabía que teníamos, entre los amigos que están aquí, que vais a conocer todos, los que estáis ahí al otro lado, en cualquier lugar, había amigos que tienen casos, tienen historias, investigaciones. Y viendo un poco, yo se lo sabía y lo tengo aquí apuntado, que esto es apunte de Carlos Largo y de Fermín, decía José Ignacio González Lillo, que ha sufrido varias historias. Ignacio es médico y le han contado experiencias concretas y él las ha vivido, pero nada más. Yo no tengo ningún dato. Sabía que Javi Pérez Campos estaba investigando en un hospital concreto que, digamos, ha sido protagonizado por la función de la policía, de los miembros de seguridad, visiones extrañas, y yo al ordenar más o menos el programa dije, bueno, pues puede venir Javi a hablar de lo que le ha pasado en ese hospital, que escuchemos los sonidos que, Geray, si puedes, me los tienes de nuevo preparados, los golpes y las voces. Y digo, bueno, que cuente, y como tiene algo que ver con la medicina, luego vendrá José Ignacio, puede ser un buen... ¿Y ahora qué ha pasado, Carmen? ¿Qué ha pasado ahora en este intervalo cuando hemos estado hablando con los amigos? Pues ahora ha pasado que mientras estaban los servicios informativos, pues se han puesto a hablar. Toda la gente que estamos aquí hemos intercambiado con unos, con otros, y tanto Javi como José Ignacio se han puesto a hablar y han llegado a la conclusión que es el mismo hospital donde han vivido esos mismos fenómenos, la casualidad de la nave del misterio que les ha juntado esta noche sin que nadie supiéramos nada, sin que las historias se hubieran contado en ninguno de los dos sitios. Y fíjate, la casualidad es imposible, las serendipias, ¿verdad? Mi amigo Luis Álvarez diría eso de sincronicidad junguiana. Vamos con unos cuantos mensajes porque la gente está también hoy, esta noche, con nosotros en la tertulia de Milenio 3. ¿Qué nos dicen, Carmen? Pues vamos con esos mensajes, ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros comentarios, o Milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, la gente de los hospitales esta noche, y nos lo dicen, estoy de guardia esta noche en un hospital de Alicante y me estáis asustando un poquito. También nos dicen que en una habitación de un hospital de Ferrol no había manera de aguantar la cruz de la pared del derecho. Automáticamente, al momento de enderezarla, se invertía el crucifijo que se ha dado la vuelta en un hospital de Ferrol. Tremendo Ferrol. También, ¿eh? Hola, la noche que murió mi tío, él estaba toda esa tarde hablando con su padre. Mi abuelo ya ha fallecido muchos años atrás. Un saludo. El Manuel Lois fue demolido, pero en la Blanca Paloma, también de Huelva, suceden cosas parecidas. Unas horas antes de morir mi abuela llamaba a mi madre mamá. Ahora sé que ya estaba viendo a su madre, nos dice María Jesús desde Madrid. Hace 2 años mi prima murió y el día de antes se le apareció nuestra abuela. Es la primera vez que lo cuento, es más, mi familia no lo sabe. Un saludo. También nos dice José Luis desde Aranjuez, que es fan nuestro, que le encanta el programa, que su madre trabajó en el hospital 12 de octubre y cuenta que había noches en las que las habitaciones vacías se encendían las televisiones poniéndose el volumen al máximo. Salían en las centralitas de enfermería llamadas de habitaciones sin nadie e incluso a veces en plantas que se encuentran vacías. Mandaban a los celadores y o vigilantes y estos no veían absolutamente nada. Apagaban los televisores, quitaban las alarmas y al rato volvía a ocurrir lo mismo. También nos dicen que a la 1:44, cuando tú, Iker, preguntabas si se escuchaba bien una psicofonía, la que dice fuera, que le ha parecido escuchar una inclusión, que le contestaba afirmativamente. Puede que fueran los presentes que tenéis allí, pero en cualquier caso ahí queda, nos decía Pablo. Lo comprobaremos. Y ahora ahí quédate, minuto 1:44 de este programa, a ver si nos ha salido algo en directo. Los presentes. Dani nos dice que es informático de guardia de un hospital de Asturias, vamos a no decir el nombre. Con todas estas historias hospitalarias que estáis contando hoy, me estáis dando la guardia, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro despacho está justo al lado del mortuorio del hospital. Tengo claro que esta noche, pase lo que pase, yo no me muevo de mi mesa. Hacía tiempo que no se escuchaban este tipo de mensajes en Milenio, porque, siempre lo digo, nuestra función no es meter miedo a nadie, y es más, quizá no sean los temas que más nos apasionen, o sí, bueno, todo va como tiene que ir, y esta noche justo surgen estas historias porque son así, porque les han pasado a personas de carne y hueso y no sabemos cómo explicarlas. Pero hay más. José Ignacio, que sigue con nosotros y que se lo agradezco, ha ocurrido eso, no estamos inventando nada. Tú has llegado a la deducción de que estamos hablando de un lugar que os une de alguna forma al investigador, al joven investigador Javi Pérez Campos y a ti.
tú has vivido experiencias en ese lugar que ahora ya está abandonado. ¿Alguna experiencia digna de reseñar? Pues sí, es que además cuando lo estaba contando le estaba diciendo a mi novia, es que está hablando del hospital donde yo hice el MIR. Es que se lo he dicho. Y digo, pero es que está describiendo la capilla, que está nada más entrar a la izquierda, de los sótanos, de la planta de cirugía y la historia que ha contado de las luces de aviso del control de enfermería. Eso ha ocurrido en la planta quinta. Entonces, claro, eso ha ocurrido mientras yo era residente y se oía en esa. Luego el resto de historias ya no, pero claro, algunas de las cosas que ha contado sí que las había oído yo hace algunos años. ¿Y cómo te quedas, Javi? Pues alucinado de que estas cosas pasen aquí, además. Una sincronicidad. Sí. Tenía que pasar hoy. O sea, que hay algo que une al hospital, digámoslo así, grande, donde acude gente de cualquier lugar de ese entorno, y esa otra historia desgarradora que nos has contado del hombre que quiere huir de su propia casa en un ámbito rural y en la soledad, ¿no? Decíamos esa fina línea, ¿no?, entre la locura a veces, que nadie sabe en el fondo lo que es, las alucinaciones, las visiones, y os encontráis con todo eso, da la impresión de que hay algo ahí de fondo. Y yo le dejaba a Carmen con la pregunta en el aire sobre tantos casos que hemos conocido, tantos casos de los que no podemos dudar, porque a veces ha ocurrido con personas de nuestro entorno, afectivas, unidas a nosotros, familias, gente que en un estado, digamos, de despedida, vamos a llamarlo así, con las que quizá nos encontremos en un tiempo no muy lejano, ven cosas. La ciencia más ortodoxa puede decir que pierden la conciencia, que están en un limbo extraño, pero caramba, parece que ven algunas cosas. Santi, ¿qué queréis decirme? No, que cuidado con lo de la ciencia, porque efectivamente, la más ortodoxa efectivamente no puede compartir ese punto de vista, pero hay científicos, y lo sabemos, que están precisamente estudiando eso. Contábamos hace poco que el doctor Peter Fenwick, que estuvo estudiando durante muchos años las experiencias cercanas a la muerte, él personalmente nos comentaba que había llegado al convencimiento de la existencia real del fenómeno y que como tal ya no le interesaba, y que se había ido un paso más allá, y era precisamente estudiar lo que sucedía en las 24 horas anteriores a la muerte, y relataba todos estos fenómenos. Curiosamente, él tenía acceso, como es lógico, a moribundos en hospitales. El caso que nos ha relatado Ignacio es doblemente terrible, porque imagínate que eso te pasa estando aparentemente sano, o sea, estando en una situación que no esperas la muerte absolutamente para nada. Pero incluso Fenwick relataba en su casuística casos también muy inquietantes, en los que, por ejemplo, personas que habían tenido un pasado turbio, digámoslo así, de repente en esas 24 horas antes no recibían la visita ni de angelitos con alas, ni de familiares que iban a recibirlos al otro lado, sino de gente de su pasado que iba a pedirles cuentas, y que iba como diciéndoles, te estoy esperando y ya nos veremos dentro de un día o dentro de 2. Carmen, historias donde las personas definen cosas que luego se comprueban con fotografías, documentos, historiales, que se estaban refiriendo a alguien que existía de verdad. ¿Estaba en su imaginación o se estaba apareciendo por algo? ¿O era un recuerdo? Pues no lo sé, pero después de tantos años es mucha gente la que te cuenta las mismas situaciones, y además te lo cuentan con familiares muy cercanos, con lo cual no puedes dudar, y menos en esos momentos de dolor, ¿no? En esos momentos en los que te encuentras al lado de alguien querido y ves cómo... fíjate, hay una cosa, porque a mí me ha ocurrido. El estar cerca de alguien que a los pocos días, pues por desgracia, pierde la vida, pero cuando llamaba a sus familiares, a esos familiares ya difuntos, tenía una sonrisa en la boca. Estaba además alegre, y siempre lo veían como por encima de los pies de la cama, o a una esquina de la habitación, o encima de los pies de la cama. Y luego hablas con gente, hablas con enfermeras, y te dicen siempre lo mismo. Esas personas, incluso varias semanas antes de fallecer, empiezan a ver que alguien ya viene a por ellos. A veces son apariciones muy cortas, en un principio como si fuera solo una imagen que aparece y desaparece, luego ya incluso se dan conversaciones, le dice que viene a por ellos, que no se preocupe, que esté tranquila, que todavía no ha llegado el momento, pero luego sí que es cierto que a los pocos días esas personas, en el 98% de los casos yo diría, según los casos que nos han contado, pues fallecen. Esa mujer que te hablaba con esa rotundidad, mirándote a la cara, diciendo que había venido su hermana a ver a los pies de la cama y que había estado ahí, ¿lo hablaba con angustia? Mucha. Ah, con angustia. Mucha. O sea, no era una aparición agradable. No era nada agradable. De hecho, agradeció cuando yo entré y ella se fue,
se quedó mucho más tranquila. Y de hecho le dije, si se te vuelve a aparecer y lo pasas mal, avisa que te daré algo para dormir. Porque bueno, yo con la aparición no puedo hacer absolutamente nada porque ni siquiera lo puedo interpretar, pero por lo menos te puedo tranquilizar a ti, por lo menos que no lo pases mal. La conclusión a la que llega un médico, un hombre de ciencia, un hombre que ha visto a tantos testigos, es que ocurren cosas que todavía no podemos explicar en ese umbral. Sí. Sin duda. Sin duda, sin duda. Creo que es un buen colofón. Muchísimas gracias, José Ignacio, por traernos estas historias que nos han dejado pues esa autenticidad, ¿no? Esa sensación de que todo esto, pese a quien pese, pase lo que pase, sigue produciéndose desde el inicio del tiempo. Para unos unas cosas, para otros otras, para otros no hay que hablar de esto, pero no hay duda de que quizá esta misma noche, en algún lugar, en algún hospital, en alguna casa rural, alguna persona sola o no está viendo a alguien que se le aparece. Y solo podemos decir que no es poco, que ocurre. Gracias, José Ignacio. A vosotros. Amigo Javi Pérez Campos, que muchas gracias por tu entusiasmo, que te veo, vamos, dentro de nada haciendo cosas muy grandes, investigando duramente, fuerza con esos estudios, porque queremos tenerte de colega y de compañero. Muchas gracias a vosotros y ojalá así sea. Claro Gracias, que sí, de verdad. Javi, mucha fuerza. Los sueños se cumplen, Javi. Seguro. Gracias. Un abrazo grande, Javi. Gracias. Yo no sé qué pensará la gente, los amigos que tenemos ahí. Está Fermín Agustí, nuestro compañero Fermín. Buenas noches. No, dime algo. Está como un cantante con el micro ahí en la mano. Geray, ¿se escucha bien? Vamos a ver. Fermín. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está como una presencia, ¿no? Ha salido de la oscuridad del estudio. Con lo formal y lo tímido que es Fermín, le estamos poniendo en un brete ahora Sí. en mitad del estudio con 40 personas y él con el micro. Pero gracias, compañero, como siempre. Nuestra más joven y reciente incorporación, junto a Carlos Largo, Fermín Agustí, que no sé si alguno de vosotros... Me gustaría una opinión directa, libre, sencilla, entre amigos. Yo sé que hay una chica junto a Jorge Cuadros. Sí. Jorge Cuadros, querido amigo, y ha traído a su hija, que le gusta nuestro programa. ¿El nombre era? Muriel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que estoy con la carne de gallina. Porque las historias que ha contado, por ejemplo... Bueno, que han contado todos, ¿no? Pero el doctor José Ignacio nos ha dejado un poco como... Caramba, qué aldabonazo, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Y lo cojo así a bote pronto de estas historias. ¿Crees que todavía queda mucho por investigar? ¿Dan un miedo especial o puede ser una esperanza de que hay cosas más allá? La verdad es que antes de escucharos y de ser fan del programa era muy escéptica sobre estas cosas. Lo que pasa es que lo ves, que lo cuentan como este chico con un realismo y con una claridad que dices, es que algo hay, ¿no? Y algo pasa. Y yo creo que... El impacto de lo que parece auténtico, ¿no? Que no es... Con la verdad de quien lo ha vivido, ¿no? Sí, que no tiene nada que ocultar y que lo cuenta tal y como lo ha eso, sentido. No sé, a mí me ha dejado la verdad fría. Estaba contando y yo estaba aquí, pensaba que tal vez al estar aquí iba a ser distinto, ¿no? De otra manera, y que va, estoy ahora mismo... Oye, ¿cómo se vive Milenio 3 desde ahí, desde esa penumbra y a unos metros de la mesa? Porque en el fondo esto, lo estábamos hablando, ¿verdad, Carmen? Es desentrañar un poco el teatro de la radio, que es una función que se hace para la imaginación. Y claro, nos estáis viendo. Y nosotros pensamos, esto igual no va a ser lo mismo. Eso pensaba yo al venir y para nada. Esto es una penumbra, es un ambiente especial, es... una cosa alucinante, y yo pensaba que no iba a ser así, que iba a ser mucho más frío y que íbamos a perder el encanto un poco de lo que escuchamos en casa, en la cama, y para nada. Esto está siendo una cosa, vamos, alucinante. Pues gracias por vivirlo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Por dejarnos venir. Vamos a ver, más opiniones. Vamos ahora por este flanco, vamos... Alguien que quiera opinar, me tengo que hacer aquí de contorsionista, Santi. A ver, yo te relevo. ¿Alguien se atreve a opinar sobre lo que... Mira, puedo hacer una cosa, no sé si puede coger esto. Bueno, antes me decía Fernando ¿No, que ¿no creo os atrevéis que... ninguno a hablar? Venga, Mira, a claro que Fernando sí. le tengo yo aquí atrás. ¿A Fernando? Sí, y Ajá. me decía que sí, habíamos hablado de pueblos abandonados y de cosas que pasaban también en pueblos abandonados. Que él, si queríamos, pues nos podía narrar una historia. Y yo creo que sí, que puede ser, ¿no? ¿Y dónde está Fernando? Justo aquí, mira, aquí Fernando, atrás. buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, además Fernando y un amigo que han venido me han traído un regalo y todo que me ha... Es que ha sido tu cumpleaños, hombre, que te Sí, está felicitando todo gracias, el mundo a través gracias. del 7640 y del Milenio 3, que se acuerda todo el mundo, claro que sí. Yo Que soy muchas felicidades. Soy un tipo con mucha suerte porque el cumpleaños de ayer con los amigos y ahora aquí, mejor premio imposible que estar con vosotros. Fernando,
primero brevemente, antes de tu historia, pero ¿qué opinas, por ejemplo, cuando escuchas esto? De personas normales y corrientes, aquí yo creo que nadie es especialmente extraño, ¿no? Excepto quien habla, contando cosas de, bueno, esto es lo que me ocurrió a un médico. ¿Qué opinas, simplemente? Pues que al final lleva muchos años oyéndote y yo soy creyente, ¿no? Soy muy creyente de todo este tipo de cosas. Me pasa lo mismo que le pasaba a la chica a ella, ¿no? Antes de saber de oírte y de conocer el programa, sí era un poco escéptico, ¿no? Y al final, pues eso, ves que no eres el único creyente, que no eres un rara avis, ¿no? Que hay mucha gente que cree y que le pasan cosas, pues como me pasan a mí, como le pasan a mucha gente, y a lo mejor hace años ni te pensabas que ocurrían, y se lo oías a alguien y decías, pues este ya se está inventando alguna, y ahora sin embargo ves que no son invenciones. Pues qué importante es eso, ¿no? Que por lo menos le da a uno la fuerza de que, oye, no me pasa a mí solo. Es como el que descubre algo y dice, estoy yo solo, ¿no? Me pasa a mí solo. Y se siente un poco el aislamiento, ¿no? Sí, sí. Decías, Carmen, de pueblos abandonados. Sí, eso me ha dicho Fernando justamente en el descanso. Sí, yo es que pues igual no sé si soy un raro avis o no, porque tengo esa pasión. Me gusta muchísimo ir a ver pueblos abandonados, ¿no? Me he recorrido media España. No me extraña porque es algo maravilloso. A mí me vuelve loco, ¿eh? O sea, y aparte cada día hay más, ¿eh? Cada día hay más pueblos que van siendo dejados de la mano de Dios porque la gente tiende a irse a las ciudades para buscar trabajo, y quedan muchos lugares que además son apasionantes de visitar porque se vive, y yo no sé la historia que nos va a contar Fernando, pero se vive como un ambiente especial. Fíjate, ayer veníamos por la zona Guadalajara-Soria, de las más despobladas de España, y ahora mismo la magia de la radio con esta música de Yere, y es que ya estamos viendo un lugar abandonado, es que lo estamos viendo, 700.000 amigos están viendo eso. Cuéntanos. Yo me ha pasado de todo, ¿no? Desde ir a Foncebadón, un pueblo en el Camino de Santiago, que vive una madre con un hijo, ahora ya no, ahora ya han hecho un hotel rural allí, pero hace años vivía la madre y el hijo, y la madre recibía pedradas a toda la gente, no quería que pasase nadie por allí, ¿no? A mí me ha tirado piedras, no me ha llegado a dar, pero me ha tirado piedras. Un pueblo de Huesca, el Estal, que vivía un hombre, Santiago Pena, además, que estuvimos hablando con él, que llevaba 22 años viviendo solo en el pueblo, ¿no? ¿Solo en el pueblo? Sí, sí, además le hicieron un reportaje en la televisión catalana, ¿no? Porque era una cosa normal. Y el pueblo además estaba tan apartado de la civilización que tenías que hacer 2 horas y media andando para llegar al pueblo de él. Además me acuerdo del nombre, Santiago Pena. Estuve allí hace 10, 11 años y bueno, impresionante, ¿no? El hombre te contaba su vida, los inviernos, un pueblo de montaña a las 6 de la tarde, días y días que no podía ni salir de la casa, ¿no? Porque se quedaba aislado con las nevadas. O sea, espectacular. Pero el caso más curioso me pasó en la provincia de Zaragoza, en un pueblo, Tiermas se llama. Es un pueblo que está arriba de un pantano y el pueblo está completamente abandonado, ¿no? Y subimos un familiar y yo, un hermano mío y yo, que bueno, también conseguí meterle un poco la magia de los pueblos y de vez en cuando se viene conmigo, ¿no? O me voy yo con él. Y subimos el pueblo, pues, te hablo de hace 7 años que estuvimos allí. No sé ahora mismo cómo estará, pero antes había que dejar el coche abajo y subir el camino andando, porque para el coche estaba impracticable, ¿no? Y era pues como 1 kilómetro así de camino, andando, y claro, tú desde abajo ibas viendo el pueblo. Y desde arriba cuando bajabas, ibas bajando, igual si te volvías veías el pueblo, ¿no? Entonces nosotros subimos, recuerdo que era ya tarde, era no sé, las 6 menos cuarto por ahí, pero era de día todavía, ¿no? Estuvimos dando una vuelta por el pueblo, no había nadie, de hecho estuvimos grabando en el pueblo y no había nadie, ni resto de que hubiese nadie, ¿no? Entonces ya cuando empezó a anochecer nos fuimos bajando hacia el pueblo, 15-20 minutos de camino, y a mitad del camino pues yo me volví a orinar, ¿no? Se lo dije además, digo, espérate que voy a orinar, y como íbamos hacia abajo me volví hacia el pueblo y estás orinando aunque suene un poco y miré hacia el pueblo y vi la silueta de un crío, ¿no? Un crío de 8 o 10 años y claro, me quedé blanco, me quedé sin respiración y se lo dije a mi hermano, me volví hacia él, digo, mira, claro, al volverme otra vez ya no había nadie. ¿Pero el niño dónde estaba exactamente? Arriba en el pueblo. Yo alguna vez lo he pensado, digo, joder, realmente lo vi. Yo lo que sí sé que tengo 2 hijos y vamos, pongo la vida de mis hijos por delante, que yo vi un crío allí. O sea, ¿qué hacía? Quieto, mirándonos a nosotros, había un crío. Y fue volverme hacia atrás para avisar a mi hermano y decirle, además textual, le dije, digo, joder, que allá hay un niño mirando hacia él. Y ya cuando volví la cabeza hacia él, no había nadie. Pero yo vi un crío. ¿Ese niño era aspecto, digamos, de sombra o de figura? ¿O era un niño, físicamente? Sí, no era noche todavía, pero estaba anocheciendo, pero era un niño. ¿Y desaparece? Yo, lo que es el 3 segundos de volverte hacia él para decirle, ya te digo textualmente, digo, joder, que allá hay un niño. Y volver a girar la cabeza y ya no estaba. Pero yo te digo que vi un niño, vamos, eso... Como ¿Y allí no vive nadie hace mucho tiempo?
Cuando fuimos no había nadie. El pueblo llevaba ya, según nos dijeron luego, estuvimos hablando con una pareja de la Guardia Civil y nos dijo que llevaba ya 6-7 años abandonado. Es que además lo increíble es que yo he escuchado alguna historia de esa zona que conozco por otros motivos. Ahí había un maestro, pintor, uno de los maestros del románico, maestro de Orós, más inquietantes por su tipo de pintura. El románico en sí es una pintura muy inquietante, son estas figuras tan hieráticas, tan extrañas, propias de Aragón, Cataluña, Palencia, toda España, ¿no? Pero hay un tipo de murales que son inquietantes, ¿no? Esos pantocrátor, esos dioses padre con los ojos a veces en blanco, una sonrisa inquietante. En muchos de esos pueblos que tú habrás visto se han derruido iglesias, se han derruido casas y aparecen pinturas muchas veces ya sin catalogar. Hubo una historia curiosísima por esa zona además con sectas en la antigüedad. Un niño de 8 años. Qué historia. Gracias, Fernando. Nada. Gracias por contarlo. Gracias por contarlo. Y luego pasa que, claro, esto supera cualquier ficción, ¿no? Y es la fuerza de una historia contada como debe ser. O sea, así ocurrió. Así ocurrió. Yo lo decía, ¿no? Lo cuento, el padre, por mis hijos, yo era un niño mirando por qué, ahí, qué pasaba, por qué. Vamos a seguir con muchas más historias porque desde luego nos tienen un poco en vilo. Pero antes de que Fermín conecte con otro amigo, sí me gustaría saludar a alguien a las 2:32, que no sé si... Hombre, imagino que en Gibraltar el temporal no será tan fuerte como en el resto de España, pero en Gibraltar hay una voz amiga, una voz perdida ahí en la noche, que de alguna forma quería estar también con todos los amigos, porque se le echa de menos. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, compañero? Pues muy bien, aquí acompañado por Rubén García de la cadena SER de aquí del campo de Gibraltar. Y bueno, pues estoy justo enfrente de lo que es el Palacio del Gobernador. Llevo aquí ya pues con hoy 5 días y la verdad que descubriendo una historia maravillosa que bueno, la verdad que me tiene encantado. Llevo varios días aquí de investigación y bueno, investigando un tema que es la Dama de Gris, que es una historia que yo no había oído hablar en mi vida hasta que el compañero de la cadena SER, Rubén García, nos hizo un pequeño reportaje para Milenio 3. Vine aquí con ganas de saber mucho más de esta historia y me he encontrado con un Gibraltar completamente desconocido. No solamente el tema de la Dama de Gris en el Palacio del Gobernador, que es, digamos, uno de los edificios principales de Gibraltar, sino además, bueno, pues toda una historia de túneles y hechos en relación a la Segunda Guerra Mundial que me han dejado muy sorprendido. Hay toda una red de túneles completamente desconocidos donde se ocultaron ¿cuántas personas, Juan G? Exactamente, los túneles tienen algo más de 50 kilómetros y se hicieron para que se pudieran ocultar 16.000 personas durante 9 meses, durante todo un asedio que se estaba planificado por los nazis y ellos que pudieran estar allí, todas las tropas británicas. Y luego incluso un pequeño nido pequeño para que cupieran 3 personas en el caso de que Gibraltar se perdiese, que quedaran 3 personas completamente aisladas durante años en una pequeña habitación, con agua, comida y un sistema de radio. O sea, tuvo una serie de operaciones secretas que, bueno, que la verdad que conforman un episodio de la Segunda Guerra Mundial, que además este año entramos en un aniversario muy importante, en el 70 aniversario, si mal no recuerdo, y pues bueno, la verdad que una historia fascinante y un Gibraltar completamente oculto, bajo tierra, que la verdad que me ha dejado fascinado. Oye, Juan, que estamos escuchando historias, hemos tenido a José Ignacio, un médico que nos ha dejado la carne de gallina con historias rotundas, ¿no?, de presencias, apariciones. Ahora teníamos a Fernando contándonos cómo vagando por los pueblos abandonados de España de repente se encuentra con algo tan gráfico como la imagen de un niño en mitad de un pueblo abandonado mirándoles, y esa Dama de Gris, por lo menos haznos un retazo de qué es y por qué se está investigando y por qué en un lugar oficial. Hombre, lo primero, agradecer al gobierno de Gibraltar la amabilidad que ha tenido con nosotros. Hay que pensar que nos han abierto el Palacio del Gobernador, que es el delegado militar de la reina de Inglaterra aquí directamente en el lugar. Es uno de los edificios emblemáticos de este lugar que es Gibraltar, y hemos entrevistado ni más ni menos que a Yuri Williamson, que es el capitán del gobernador. Le hemos entrevistado en las principales salas del edificio, y lo increíble no es solamente Iker, que nos comenta que él estuvo presente en la última aparición de la Dama de Gris en el año 2007, aunque él no la vio. 2007, has dicho. 2007. El año 2007, sí. Una diplomática de la isla de Malta vio a la mujer de Gris durante una cena en el gran salón que tiene el gobernador de la isla del Peñón de Gibraltar. Lo curioso, y que no es solamente que Yuri Williamson, que es el capitán
del gobernador estaba presente en esa cena cuando esta mujer de repente comenta que ve a una dama de gris pasar por allí y todos quedan sorprendidos porque conocen la historia, sobre todo el gobernador, sino que además, siendo una entidad oficial como es el gobierno de Gibraltar, nos han dejado entrar dentro. Pero lo más curioso y que en el folleto que tienen para los visitantes que visitan este gobierno, donde se quedan jefes de Estado de otras personalidades, pues la última página del folleto tiene en inglés la historia de la dama de gris. O sea, no solamente han abierto las puertas, sino que ellos abiertamente reconocen en el folleto del edificio de gobierno de Gibraltar que hay un fantasma que vive exactamente en la habitación 21 de este antiguo edificio. La vieja tradición británica, ¿no? Pero bueno, o sea, con una naturalidad total. Entonces aquí junto a Rubén García de la cadena SER y Tito Vallejo también de aquí de la ciudad de Gibraltar, pues claro, nuestra misión estos días ha sido buscar testimonios, aparte del de Yuri Williamson, que nos hablasen de esta señora de gris. Entonces hoy al fin, después de varios días de pesquisa, he podido hablar con Lourdes Ayala, que es una mujer que estuvo trabajando aquí 21 años y que fue testigo de la aparición hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, pues me ha comentado cómo ella, junto a 2 compañeras más, la vio pasar justo cuando estaba en la habitación 21, me la describe, y la gente la podrá ver en Cuarto Milenio, me la describe como una mujer alta, esbelta, con un vestido, posiblemente dice como si le recordaba como una monja, y flotando sobre el suelo. Ella, flotando sobre el suelo, sin tocar el suelo. Flotando sobre el suelo. Sí, y aparte tampoco hacía el gesto de caminar con los pies, era simplemente como si levitase y se fuera desplazando por el pasillo. Las 3 testigos se han ido corriendo después de esta aparición, y bueno, aparte de ese suceso, pues algunos hechos curiosos. Por ejemplo, esta señora tuvo que pasar aquí 9 noches en el Palacio del Gobernador porque su madre enfermó bastante, empezó a ponerse bastante mal. Y bueno, escucho uno de los testimonios más increíbles de mi vida, ¿no? Y es que me decía que esta señora que estaba precisamente rozando la muerte, ese otro lado, de repente empezó a decirle en inglés, Lourdes, the ghost, el fantasma. Y en ese momento dice que las luces empezaron a apagarse un poco, a bajar la tensión de las luces de la sala y luego a subir de repente. Entonces dice que aquella mujer prácticamente entre delirios no decía qué estaba viendo, simplemente the ghost en inglés. Realmente uno de los testimonios más sorprendentes que jamás en mi vida he podido recoger con una cámara. Juan G., que seguiremos la pista de esa mujer de gris, que hoy nos estamos enterando de muchas cosas y que de alguna forma estamos desenterrando también historias que de punta a punta de nuestro país, en lugares tan emblemáticos, curiosos, polémicos como Gibraltar, también están imágenes que pueden ser aportes de la propia cultura de un pueblo, o imágenes del inconsciente que se repiten, otra vez el umbral de la muerte, una persona que delira y dice que viene alguien, que está alguien, se ve algo más cuando uno está a punto de morir, se amplía la frontera de la percepción, las sombras de la mente, ¿no?, que diría Roger Penrose. Bueno, Juan G., que un abrazo muy grande, y me vas a contar más cosas, claro, que lo sé, dentro de poco. Os contaré muchas más cosas, y bueno, ya veréis que la historia esta viene del siglo XVI y tiene 1000 curiosidades, si quieres. Un abrazo muy fuerte, compañero. Que se te echa de menos en esta noche tan especial, que han preguntado muchos amigos por ti. Oye, yo también os echo de menos, y aparte me dais mucha envidia ahí con todos los oyentes y toda la familia del Milenio, toda la familia del Echan Milenio. de menos al killer del Milenio. Sí. Un abrazo muy fuerte para todos. Juanji, un abrazo. Sí, vale. Un beso. Un abrazo, tío. Un abrazo a los compañeros de la SER. Vale, muchas gracias, Iker. Venga, adiós. Son historias, y al mismo tiempo que las historias surgen y la gente se atreve a contarlas, nuestros reporteros peinan España y el mundo sabiendo que hay una información. Quiero pedirle a Emilio José Fernández Cano que se acerque al micrófono. Emilio José Fernández Cano. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente aquí en la mesa? Pues se siente quizás algo que siempre lo has vivido, como ha dicho aquella
aquella persona en tu propia cama y estoy hablando contigo y no me lo creo. Está haciendo una aparición, ¿no? Es una aparición, sí. Eso es. Pues fíjate, ¿sabes lo que es importante, Emilio? Y esto sí que es verdad, es que ocurre algo realmente curioso en esta mesa y en este lugar y en este ambiente, y que, como digo, sois los primeros y quién sabe si los únicos en la historia que han profanado amigablemente este templo, que es el que construimos aquí entre todos. Y dice, cuando uno se sienta en esa mesa, te lo voy a decir, todos los nervios, toda la tensión, todo eso de la radio, ocurre en Cuarto Milenio igual, aunque sean medios distintos, hay algo que no sé qué es, que se siente, y que es que estamos entre amigos, que creemos en lo que estamos contando, que no sabemos lo que es, pero lo contamos. Hay una especie como de atmósfera especial y se siente un a gusto, y me gustaría mucho, aunque sé que es difícil, que lo sintierais, y yo quiero que lo sientas, Emilio, porque no es fácil decir, oye, caramba, este es mi nombre, yo he visto esto, no sé qué era. Y yo he investigado, y he pasado años investigando historias que tienen que ver con militares y con noches de auténtico miedo, ¿no? Y entonces sé lo que es contar una historia cuando uno está dentro del ambiente militar. Es especial, no es fácil tampoco, pero tú tienes también tu propia vivencia, que ocurrió, si no me equivoco, porque me han dado algunas notas, en el año 1993. 93, exactamente. ¿Nos puedes contar? Pues sí, mira, eso ocurrió terminando ya el servicio militar. En aquel momento el hospital de San Fernando en Córdoba, que quizás mucha gente conoce por el tema de la muerte de Paquirri, pues ya se encontraba cerrado en el tema militar. Ya solamente se tenía como un uso de instalaciones cerradas, de almacén, en fin. Y una serie de militares de servicio, como éramos nosotros en aquel momento, de reemplazo, estábamos pues haciendo una guardia. En aquel momento hacíamos allí una guardia, que duraban exactamente 15 días. Cada uno que venía, iban rotando cada 15 días, como he dicho, y cada uno que venía tenía algo que contar. Siempre contaba una historia, me ha pasado esto, pero bueno, esto que tú escuchas y nunca lo crees, ¿no? Y pues mira tú por dónde nos toca aquel servicio. Yo precisamente me quedaban ya un par de semanas para licenciarme, y era cabo, y todas las noches escuchaba movidas, ¿no? Oye, pues he visto una luz, no sé qué, en fin. Y la verdad que no me sugestionaba, porque es un sitio tétrico, ¿no? Porque está abandonado. A lo que resumo que hoy una noche un compañero que nos comentaba, un cabo como yo, que en el piso de arriba escuchaba máquinas de escribir funcionando solas. Bueno, yo le dije, bueno, quizás te has quedado durmiendo, en fin, has notado un ruido que puede ser eso, no lo creí. Mira tú por dónde me tocó esa noche servicio de guardia en puerta, que era la puerta principal del hospital militar, que todavía continúa. Había que estar ahí esa noche el cabo, que en este caso era yo, te quedabas allí por si sonaba el teléfono, en fin. En definitiva, yo me quedo, la ronda continúa siendo la parte de lo que es el hospital, y yo decido, porque todos hemos hecho la mili y hemos hecho 1000 triquiñuelas, pues en vez de dormir en la puerta como tenías que quedarte, y a mi parte de módulo, que era un módulo, había, creo recordar, 8 módulos, la parte superior donde estaban todos durmiendo, excepto la guardia. Yo llego tranquilamente, me levanto, estaba en un asiento allí en la entrada, y al subir pues al pabellón, un pasillo largo, el comedor a la izquierda, ese pasillo terminaba en una sala amplia donde te podías encontrar las camas en su momento de los enfermos. También tenía una puerta al final, que era una puerta que bajaba hacia los quirófanos, que aquello estaba completamente cerrado. Y para entrar ahí a tu dormitorio tenías que pasar por la cocina. En el momento que llego a la cocina, veo allí, pues vamos a decirlo así, una persona, lo digo y me emociono todavía, veo una persona alta, con el pelo corto, vamos a decir que vendría a ser una ventana como esta, tú lo miras desde la puerta y justo detrás hay una farola. Entonces tú ves un trasluz, ves que hay algo entre la ventana y la farola en el interior de la cocina. Tú estás observando desde la puerta. Y ves que estaba como tocando el sitio donde teníamos los vasos, los cristales. Claro, yo lo primero que pensé a las 2 de la mañana que era, pues asustar a ese compañero. Se ha levantado, le ha dado ganas de beber, pues nada, viene aquí a beber, ¿no? Pero yo me quedé justo en la entrada de la puerta y vi que no salía. Dijo, bueno, ya lleva un momento, lleva un minuto, lleva un cierto tiempo para beber, ¿no? Me asomaba y lo veía allí. La cosa que me extrañó un poco, y esta cosa de un poco de coña marinera, que te vas a acercar a alguien para darle un susto, pensando que no te espera a esa hora de la noche, ¿no? A nadie allí.
Yo llegué en aquel momento, sigilosamente me acerqué por detrás, me pude quedar a la distancia como de Carmen, recuerdo el nombre del compañero, se llamaba Fabio, y digo, Fabio. En el momento yo dije Fabio, mi mano no dio con nada, fue el aire. Y aquella cosa, pues, se giró rápidamente y me miró, pues, a un palmo. Se me quedó un palmo. Era solo una figura, como es que escuchar lo del hospital era exactamente lo que yo vi, el hospital del compañero que lo ha contado, y es exactamente lo que yo vi. Aquella figura se me quedó un palmo en la cara, pero no tenía ojos, era una silueta negra, era como una sombra tras luz. En el momento que se quedó 2 o 3 segundos mirándome, salió corriendo hacia el pasillo y se perdió en la oscuridad. Me quedé en estado de shock. Me quedé por lo menos 5 minutos en la cocina pensando qué había pasado. En fin, aquello se quedó un poco ahí. Había hablo del año 93, en fin, que el tema del misterio no está como hoy en día, ¿no? Y está también en el momento actual que tú también lo has puesto, ¿no? Y sí, lo clásico, Fernández Jiménez del Oso, pero había un cabo que me pidió exactamente un radiocassette de psicofonía, para hacer una psicofonía. Y esta persona, pues, me la dejó, me voy a hacer una psicofonía, está igual, ¿vale? Un cabo primero ya de carrera militar, con una experiencia. Digo, mira, bajo tu responsabilidad, graba lo que quieras, yo no te voy a decir nada. Aquella persona al día siguiente, no sé qué grabó, nunca lo escuché, salió medio loco y intentó pedir el relevo al cuartel en este caso artillería, para que vinieran a recogernos y a sacarnos de allí.